nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá, donde estaba Samuel. Le dijeron: tú eres ya un anciano y tus hijos no sirven tus caminos. Nómbranos por tanto un rey para que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. A Samuel le pareció mal que hubieran dicho: danos un rey para que nos gobierne. Y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en todo cuanto te digan. No es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Samuel transmitió todas las palabras del Señor al pueblo, que le había pedido un rey. Samuel explicó: este es el derecho del rey que reinará sobre vosotros. Se llevará a vuestros hijos para destinarlos a su carroza y a su caballería, y correrán delante de su carroza. Los destinará a ser jefes de 1000 o jefes de 50, a arar su labrantío y segar su mies, a fabricar sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de vuestros mejores campos, viñas y olivares, para dárselos a sus servidores. Cobrará el diezmo de vuestros olivares y viñas, para dárselo a sus eunucos y servidores. Se llevará vuestros mejores servidores, siervas y jóvenes, así como vuestros asnos, para emplearlos en sus trabajos. Cobrará el diezmo de vuestro ganado menor, y vosotros os convertiréis en esclavos suyos. Aquel día os quejaréis a causa del rey que os habéis escogido, pero el Señor no responderá. El pueblo se negó a hacer caso a Samuel y contestó: no importa, queremos que haya un rey sobre nosotros. Así seremos como todos los otros pueblos. Nuestro rey nos gobernará e irá al frente y conducirá nuestras guerras. Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las transmitió a oídos del Señor. El Señor dijo a Samuel: escucha su voz y nómbrales un rey. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Señor, bendecir su nombre. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. El Señor esté con vosotras. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días
entró Jesús en Cafarnaúm. Se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre de encima de donde estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Estamos comenzando el tiempo ordinario y en estos primeros días vemos un poco en qué ambiente se desarrollaba la vida pública de Jesús, qué tipo de actividades hacía. Vemos que rezaba, vemos que estaba con los discípulos, visitaba muchos lugares, enseñaba, como enseñaban los maestros de aquella época, y vemos también que acudía mucha gente a escucharle. En este evangelio de hoy aparece que había tanta gente que debía estar dentro de un cobertizo, una cosa así, pero había tanta gente alrededor que aquellos que querían llevarle a este pobre paralítico, la única forma que encontraron para llegar a acceder a él fue por el techo. Lo ven entre 4 subiendo, haciendo un boquete, etc., para presentarlo ante Jesús. Y vemos en este caso, vamos a decirlo, quisiera yo por lo menos resaltar una idea. Podríamos decir muchas cosas, siempre la palabra de Dios tiene como muchas cosas que nos puede decir, y además en cada momento, a cada persona, etc. Pero yo quisiera sobre todo subrayar una idea. Vemos cómo Jesús lo primero le perdona los pecados. Vemos cómo Jesús estima profundamente la salud espiritual. Es algo que no lo podríamos negar. Ha venido al mundo para traernos la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados, etc. Es algo esencial en el mensaje, en la acción de Jesús. Si alguien quitara, vamos a decir, la dimensión sobrenatural del mensaje de Jesús, estaría mutilándolo gravemente. Jesús ha venido y le perdona los pecados, está explicando cosas con palabras de vida eterna, como le dijo una vez San Pedro, etc. Pero si alguien se quedara solo en eso, es decir, como Jesús ha venido solamente a perdonar pecados, solamente a hablar de la vida eterna, solamente, entonces también estaría mutilando gravemente el mensaje de Jesús. Porque vemos que Jesús le da una importancia grande también a la salud física, le da una importancia grande al estar bien en este mundo, a la justicia y a la caridad en esta tierra. Es decir, no está solamente diciendo rezar unos por otros, y no, darle de comer al hambriento, consolar al triste. No está hablando solamente, vamos a decir, en el plano sobrenatural, o al menos no de ninguna manera separarlos, sino al revés. Es verdad que son distintos, pero no están separados en plano natural y sobrenatural. Y por eso también, no solamente, digamos, podría tener como dos fines este milagro, como podría ser decir, bueno, para demostrar, es lo que dice él, que yo tengo poder para perdonar
una de las características principales. Y vemos que acudían grandes muchedumbres y mucha gente enferma para que les curara, para que les tocara, etc. Incluso en algún momento hay un pasaje del Evangelio que dice: en aquel sitio hizo muy pocos milagros porque tenían muy poca fe, pero hizo algunos. Quiere decir que en otros lugares hacía muchos. Entonces vemos cómo Jesús le da una importancia muy grande a todo lo creado, la salud humana, el bienestar, la justicia, atender a los que lo necesitan, la caridad, y está íntimamente vinculado con la espiritualidad. Es decir, llegando a decir: lo que hicierais a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando hacemos una obra de caridad a una persona necesitada, digamos, no solamente es un acto de pura filantropía, un acto de, vamos a decir, atención social, sino que además tiene una vinculación profunda con la espiritualidad, porque estamos haciendo a Jesús. Él ha querido que sea un distintivo del cristianismo, y tantos santos lo han sentido de esa manera, que se ponían, se postraban delante de los pobres o de los enfermos porque veían en ellos al mismo Jesús. Pedimos a Jesús nosotros también que nos dé una visión completa también y correcta, y para que nunca caigamos en ninguno de estos dos errores, de quedarnos solamente con la parte sobrenatural o solamente con la parte natural de su mensaje, sino que lo veamos siempre distinguiendo, pero también la unidad esencial que hay en todo ello. Pedimos que nos dé su luz para que nosotros también podamos imitarle en nuestra vida de este mundo. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por las personas que están buscando trabajo, para que Dios les dé salud para que puedan trabajar,
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, nos recordar para el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro administrador apostólico Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad desde los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz.
cuerpo de Cristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con los sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor